Muy buenas tardes a todos los alumnos. En este día vamos a compartirles el siguiente tema. Nos ubicamos en el módulo 1, contextualización en el campo profesional. El bloque 1, el sistema de salud en la Argentina, y el tema que nos convoca hoy es niveles de prevención y la historia natural de la enfermedad. Bien, en primera instancia vamos a hablar acerca de los niveles de prevención. En el sistema de salud existen 3 niveles de prevención. El primer nivel de prevención, llamado prevención primaria. El segundo nivel de prevención, llamado también prevención secundaria. Y el tercer nivel de prevención, llamado también prevención terciaria. Dentro del primer nivel de prevención o prevención primaria, esta prevención puede alcanzarse no solo mediante la protección específica del individuo, de las poblaciones, de la comunidad ante diversos patógenos, ¿sí?, sino también con medidas de promoción de la salud. Dentro del segundo nivel de prevención o la prevención secundaria, las acciones, las estrategias de salud van a ir encaminadas a limitar el impacto de la enfermedad que ya existe en el individuo o la comunidad. Y dentro del tercer nivel de prevención o prevención terciaria, en este nivel implica que ya la enfermedad se ha instalado y ha producido y ha provocado daños irreversibles en las personas. Por lo tanto, las estrategias que se van a implementar en este nivel de prevención van a intentar llevar el impacto de estos en la vida del enfermo a su mínima expresión. O sea, lo que se va a intentar a través de las estrategias dentro del nivel de prevención terciaria es que estos daños irreversibles que va a sufrir la persona sean con el menor impacto posible. Dentro de este nivel también vamos a encontrar estrategias como la rehabilitación y estrategias para poder reinsertar a la sociedad a los individuos que hayan quedado secuelados. El siguiente cuadro muestra la metáfora del semáforo y los niveles de prevención. Fíjense que dentro del color verde encontramos a la prevención primaria y encontramos estrategias que van a llevar hacia la promoción, el fomento de la salud, de la promoción de la salud, la educación para la salud y la protección de la salud del individuo y de las poblaciones. Dentro de la prevención secundaria, que lo asocia al color amarillo del semáforo, en donde nos está indicando precaución, se va a instalar la prevención secundaria, en donde las estrategias o las acciones van a ir encaminadas hacia la detección temprana y la intervención breve para poder frenar a la enfermedad, tratarla, curarla y que no queden secuelas o que esta persona con este proceso no pase a implementar estrategias de la prevención terciaria. Y el color rojo, que es peligro, que significa el peligro, está asociado con el nivel de prevención terciaria, en donde la planificación de las estrategias y las acciones de salud van a ir encaminadas al tratamiento, a la rehabilitación y a la prevención de las secuelas, o sea, a que la persona quede lo menor secuelada posible luego de haber transcurrido su enfermedad. Y también, como decíamos antes, intentar a esta persona se pueda volver a reinsertar en la sociedad dentro de lo más
de las estrategias de salud y dentro de lo más normal posible. Entonces, la prevención, ¿qué va a significar? Significa anticiparse a un hecho e impedir que ocurra. Y en ese sentido se refiere a todas las medidas y las técnicas, acciones y estrategias que se van a adoptar para evitar la aparición de las enfermedades, poder detener su avance y en caso de que ya la enfermedad esté instalada y aparezca, poder paliar sus consecuencias. Bien, según la bibliografía que podemos compartir en este curso, acá vamos a ampliar un poco el concepto, ¿sí? Y a qué va a ir dirigida cada tipo de prevención. Entonces, la finalidad de la prevención primaria va a ser evitar que la enfermedad aparezca. La idea de esta es la implementación de estrategias y acciones para prevenir las enfermedades y no solo eso, fomentar una vida saludable, fomentar la salud en la persona y en las poblaciones. ¿Cómo se van a dividir las estrategias en esta etapa o en este estadio de la prevención primaria? Mediante la promoción de la salud, que tiene el objetivo del aumento de la resistencia del individuo y el acondicionamiento favorable del medio ambiente, llevando a cabo distintas acciones como cuáles, como la educación sanitaria, como una adecuada nutrición dentro de la población, como la planificación y las estrategias de implementación en lo que tiene que ver con las condiciones adecuadas de la vivienda, del saneamiento, con respecto a las medidas de calefacción, con respecto también a todo lo que tiene que ver con la eliminación de excretas, con el acceso al agua potable. Y también dentro de la promoción de la salud tenemos como estrategia realizarse los exámenes periódicos de salud en cada uno de los individuos, en toda la etapa del ciclo vital, desde que nace hasta el envejecimiento. Y la protección específica, ¿sí? Que esta es la forma más directa para prevenir el desarrollo de la enfermedad. Y esta tiene como objetivo la protección contra todos los padecimientos específicos y la aplicación de métodos para evitarlos. ¿Mediante qué estrategias? ¿Sí? ¿Mediante qué métodos vamos a evitarlos? Las inmunizaciones. Ese es uno de los grandes ejemplos de la protección específica de la prevención primaria. Todo lo que tenga que ver con el plan de vacunación con la que cuentan los países. La prevención contra los riesgos ocupacionales, el saneamiento ambiental, la prevención contra los accidentes que suelen suceder en el hogar, la prevención contra agentes cancerígenos, la aplicación, por ejemplo, de flúor para evitar las caries. Son todas estrategias que se pueden implementar para generar una protección específica para prevenir la enfermedad. Dentro del segundo nivel de prevención o de la prevención secundaria, vamos a encontrar que su finalidad es la de detectar y tratar la enfermedad en el momento en que ocurre, o sea, oportunamente, y evitar que el daño producido por la misma regrese. O sea, en esta etapa, las acciones van a ir orientadas a curar y a prevenir a que la enfermedad regrese. Se planifica su implementación cuando falla la prevención primaria y se divide en dos fases. Es decir, una vez que las estrategias de la prevención primaria fallaron y aparece la enfermedad, automáticamente se va a pensar en la planificación de las estrategias dentro de la prevención secundaria, es decir, cuando ya la enfermedad se instaló. Se puede dividir en dos fases. La fase del diagnóstico precoz y del tratamiento oportuno, cuyo objetivo es detectar las enfermedades en forma temprana y administrar el tratamiento específico
para que esa enfermedad desaparezca y se cure, evitando también la propagación de padecimientos transmisibles. Es decir, si esta enfermedad que ya se instaló en este individuo y es contagiosa y se puede transmitir a otros individuos, la idea es poder también evitar su propagación a otros individuos que están sanos. También evitar las incapacidades prolongadas, es decir, que esta patología no genere incapacidades prolongadas y eso haciéndolo con su diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Evitar las complicaciones y secuelas con actividades tales como el descubrimiento de casos en los primeros estadios, el tratamiento inmediato y adecuado de los casos descubiertos, mediante la investigación de enfermedades individuales, mediante la investigación y el estudio de grupos para la detección de enfermedades, y mediante los exámenes periódicos selectivos a todos los grupos, ¿sí? A todos los grupos en donde se sospeche que la enfermedad pueda estar instalada. Y la otra fase es la de limitar el daño, siempre hablando dentro de la prevención secundaria, cuyo objetivo es evitar que la enfermedad progrese y demorar las consecuencias de un padecimiento avanzado, como pueden ser las secuelas que deje una enfermedad, la incapacidad que pueda dejarles la enfermedad al individuo y aún así también obviamente poder evitar la muerte de éste. Las medidas que se van a implementar dentro de la fase de la limitación del daño dentro de la prevención secundaria son las siguientes. El tratamiento de la enfermedad para que ésta no avance, no progrese y no genere más daños aún, y aún más que no deje secuelas ni incapacidades. Medidas para evitar un daño mayor y medidas para evitar que otra enfermedad se agregue. Muchas veces las enfermedades generan en el individuo una vulnerabilidad tal que hace que pueda ser un huésped oportuno para agregárseles o para contraer otro tipo de enfermedades. El caso de los pacientes oncológicos, por ejemplo, son pacientes inmunodeprimidos, o sea que tienen su sistema que está deprimido, su sistema inmunológico, el cual lucha contra las enfermedades. Muchas veces estos pacientes, lamentablemente, se le agrega otro tipo de enfermedades, sobre todo las infecciosas, debido a que justamente los microorganismos que generan estas infecciones oportunamente pueden ingresar al cuerpo de esta persona y generar más daños aún, o sea, generar patologías agregadas ya a la de base. Y dentro de la prevención terciaria, o del tercer nivel de prevención, se denomina esta como la fase de rehabilitación y corresponde al nivel de salud más alto. Tiene como objetivo buscar programas basados en las capacidades que le queden, las capacidades remanentes del individuo, tratando de descubrir sus habilidades que quedaron o sus habilidades potenciales que puede llegar a descubrir, tomando en cuenta su capacidad mental y las repercusiones sociales y emocionales que esto también ocasionará. Dentro de las estrategias para implementar en la prevención terciaria tenemos a la fisioterapia, puede ser la utilización de aparatos ortopédicos, las terapias psicológicas y terapias ocupacionales y una ubicación selectiva de minusválidos en distintos empleos, es decir, orientar la reinserción social y laboral de aquellas personas que hayan quedado con algún tipo de secuela luego de padecer una enfermedad. La idea es no llegar a este nivel, a no implementar estrategias dentro de este nivel de prevención, debido a que lo importante es resaltar las actividades dentro del primer nivel de prevención para evitar la enfermedad y si ésta llega a instalarse, poder implementar medidas dentro del segundo nivel de prevención para poder mitigar, curar esa enfermedad y no poder
acceder, al tercer nivel de prevención. Este es un cuadro en donde podemos apreciar los 3 niveles de prevención, cada una de las fases que tienen y las estrategias de salud que se pueden implementar en cada uno. Dentro de la prevención primaria tenemos la promoción de la salud y la protección específica. Dentro de la promoción de la salud se basa muchísimo en estrategias educativas sanitarias o en educación para la salud. Buscando buenos estándares de nutrición, siempre ajustados a las diferentes fases del desarrollo, a las diferentes fases del ciclo vital. Atención al desarrollo de la personalidad de las personas, provisión de condiciones adecuadas, de recreación y condiciones sobre todo adecuadas también de trabajo para prevenir accidentes laborales. También se puede trabajar sobre la genética y promover la salud también mediante poder generar o poder realizarse los exámenes periódicos selectivos de salud, ¿sí? Dentro de la protección específica, poder implementar el uso de las inmunizaciones específicas, básicamente el acceso a las vacunas, la atención a la higiene personal, el uso de saneamiento ambiental, protección contra riesgos ocupacionales, protección contra todo tipo de accidentes, uso de nutrientes específicos, protección contra los cancerígenos, los carcinógenos, También acá, hay muchas medidas que podemos implementar hacia evitar, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual, mediante, por ejemplo, el uso de preservativo, poder brindar educación para la salud en este aspecto. Poder brindar la educación para la salud bucal también es otra de las estrategias importantísimas para poder prevenir todas las enfermedades bucales. Y hay un montón de estrategias dentro de este nivel que se pueden implementar para la prevención básicamente de las enfermedades y su propagación. Dentro de la prevención secundaria, como ya le había comentado, está la fase del diagnóstico del tratamiento oportuno y la fase de la limitación de la incapacidad. Las medidas dentro de la fase del diagnóstico de tratamiento temprano y oportuno son las medidas para encontrar los casos individuales y los casos de masa, o sea, dentro de la población, los casos comunitarios. Realizar los exámenes selectivos para las patologías correspondientes, encuesta de selección de casos. Básicamente el objetivo acá es curar y prevenir la enfermedad o prevenir que ésta se propague y se desarrolle. Prevenir la difusión de enfermedades comunicables, prevenir las complicaciones y las secuelas y acortar todos los periodos de incapacidad. La limitación de la incapacidad está orientada a un adecuado tratamiento para poder detener la enfermedad y prevenir sus futuras complicaciones y secuelas. Provisión de facilidades con el fin de limitar la incapacidad y prevenir sobre todo la muerte. Y dentro de la prevención terciaria, cuando ya la enfermedad lamentablemente se instaló y generó secuelas, ¿sí? Se va a tomar a la rehabilitación como el eje principal, mediante la provisión de facilidades hospitalarias y comunitarias para el adiestramiento y la educación, con el fin de usar al máximo las capacidades remanentes de esa persona. La educación del público y de la industria para utilizar a esta persona rehabilitada o para que esta persona rehabilitada pueda insertarse nuevamente a nivel social, ¿sí? A nivel económico, y trabajos como terapia en los hospitales y una ubicación selectiva de estas personas. Bien, a continuación vamos a ver la historia natural de la enfermedad y también vamos a ver cómo ésta se relaciona con cada uno de los niveles de prevención que recién pudimos abordar. La historia natural de la enfermedad, o también la van a poder encontrar como el paradigma de Lebel y Clark, es la secuencia o el curso de aquellos acontecimientos que ocurren en el organismo del ser humano entre la acción secuencial de las causas componentes, o sea, de la etiología, de la causa, hasta que se desarrolla la enfermedad.
y ocurre la recuperación de la persona, que puede quedar o no secuelada, o la muerte. La historia natural de la enfermedad la vamos a poder encontrar dividida en dos periodos. El periodo prepatogénico, que es justamente aquel periodo que se sitúa antes de la enfermedad, y el periodo patogénico. Como les mencioné recién, el periodo prepatogénico literalmente significa que es un periodo que está dado antes de la enfermedad, antes que la enfermedad aparezca. Durante este periodo, los integrantes de lo que se conoce como la tríada ecológica se interrelacionan entre sí y entre ellos hay un equilibrio que justamente que hace que la enfermedad no aparezca. Pero si este equilibrio se genera un desbalance en él y se rompe, ahí sí es cuando la enfermedad se presenta y automáticamente el estadio pasa a ser el periodo patogénico. Esta es la tríada ecológica que recién les estaba comentando. Se compone de el agente causal, o sea, es quien va a generar la enfermedad. Se compone de otra de las aristas que es el medio ambiente y la otra el huésped. Básicamente, cuando entre estos tres que componen la tríada hay un equilibrio, no se genera la enfermedad. Pero si ese equilibrio se rompe, sí aparece ya la enfermedad, ¿sí?, como el resultante del desequilibrio entre estos tres componentes de la tríada ecológica. Ahora vamos a desarrollar básicamente cada uno de los componentes de la tríada ecológica. El agente causal es todo poder, elemento, sustancia, fuerza animada o inanimada, capaz de producir una reacción en el organismo, ¿sí?, y se clasifica de la siguiente manera. Pueden haber dentro de estos agentes causales, agentes biológicos, son todos los microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, fuerzas animadas. Agentes físicos, como el calor, el frío, la electricidad, la radiación, ¿sí? Acá estamos hablando de fuerzas inanimadas. Mecánicos, agentes mecánicos, como pueden ser una pistola, un cuchillo, una piedra, un palo, un tubo, cualquier tipo de elemento que pueda generar mediante la implementación de una fuerza externa un daño. Agentes químicos, como lo pueden ser medicamentos o sustancias químicas que puedan generar daños en un organismo vivo. Elementos nutritivos. Los elementos nutritivos per se no son ni buenos ni malos, lo que sí, en exceso o en deficiencia, pueden generar cualquier tipo de desequilibrio dentro de la tríada, ¿sí? Por ejemplo, los elementos nutritivos ingeridos en exceso pueden generar la obesidad y los elementos nutritivos ingeridos deficientemente pueden generar la desnutrición. El huésped es el otro componente de esta tríada ecológica. ¿Quién es el huésped? Es cualquier ser vivo que en circunstancia o alojamiento de un agente causal, considerablemente aquí como factores letales, ¿sí?, como la edad, el sexo, grupo étnico, familiar, susceptibilidad y resistencia, así también como hábitos y costumbres. Y el tercer componente es el medio ambiente. ¿A qué nos vamos a referir con medio ambiente? Todos los factores físicos, los factores biológicos, los factores sociales, culturales, que rodean al individuo, que rodean al huésped. El otro periodo de la historia natural de la enfermedad es el periodo patogénico.
Acá ya estamos instalados en un periodo en donde la enfermedad o donde se produjo un desequilibrio en la tríada ecológica y se generó la enfermedad. Comprende el proceso evolutivo de una enfermedad, donde se incluyen los estímulos a los factores que producen las reacciones del huésped. Este, a su vez, se divide en dos por una línea horizontal llamada horizonte clínico. Se producen cambios a nivel molecular y celular en el individuo que se manifiestan a nivel bioquímico y fisiológico, lo que significa que el individuo ya está enfermo, pero no lo percibe y puede recuperar su salud. Y cuando este proceso se encuentra por encima de dicha línea, o sea, por encima del horizonte clínico, ya aparecen los síntomas y los signos propios de la enfermedad. Es decir, que en una primera etapa, ¿sí?, donde se producen los cambios a nivel molecular y celular, se la puede denominar periodo subclínico, o sea, es un periodo en donde la persona ya está enferma pero no sabe que lo está. E incluso hay patologías que durante este periodo pueden contagiar a los demás, sin saber la persona que ya está cursando la enfermedad. Y sobre el horizonte clínico es donde ya aparecen todas las manifestaciones y los síntomas propios de la enfermedad. Y aquí muchas veces es donde el individuo o la persona ya empieza a sospechar o ya se le diagnostica la enfermedad. Por lo tanto, el curso de la enfermedad puede comportarse de la siguiente manera. Puede haber un desarrollo de la enfermedad y una recuperación posterior. Puede haber una recaída y o un agravamiento de la enfermedad, donde la persona puede tener complicaciones de dicha enfermedad. Puede haber un desarrollo de las secuelas, puede generar, por ejemplo, incapacidades a nivel biopsicosocial en la persona. La evolución de la enfermedad hacia una cronicidad, ¿sí?, a donde esa enfermedad se instale y la persona la padezca crónicamente, y predisposición o desencadenamiento de otra enfermedad. Si muchas veces la enfermedad se cronifica, esta puede predisponer o desencadenar nuevas enfermedades. Y la última manera de comportarse puede ser que la persona pueda llegar hacia la muerte. Acá tenemos un cuadro en donde podemos ver cómo relacionar el proceso de salud-enfermedad dentro de los tres niveles de prevención. Fíjense que en el primer nivel de prevención la salud puede estar óptima, fomentando a la salud, o puede estar disminuida. Así podemos generar acciones de protección específica. Ahora, cuando el curso de la enfermedad continúa, puede haber ya una enfermedad instalada que sea incipiente, o sea que recién comience, en donde con un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno se puede curar, o donde ya la enfermedad está instalada francamente y ya empiece la disminución de la capacidad del individuo. Aquí se pueden implementar acciones de la prevención secundaria. Y tenemos ya que cuando la enfermedad franca evoluciona, pueden quedar convalescencias dentro del individuo, puede volverse una enfermedad crónica o puede llevar a la muerte. Aquí es donde la prevención terciaria debe de generar estrategias de rehabilitación para poder ver aquellas cualidades remanentes que tiene la persona y poder generar un ser que pueda, a pesar de todas las convalescencias y sus cronicidades y quizás las secuelas, poder retomar su vida cotidiana dentro de lo más normal que se pueda. Bien, esta es la relación que vamos a encontrar dentro de la historia natural y social de la enfermedad y los niveles de prevención. Dentro de la prevención primaria, ¿sí?, o el primer nivel de prevención, que encontramos la protección de la salud, la promoción de la salud y la protección específica, podemos ver que se relaciona con la tríada ecológica y con el periodo prepatogénico.
Es decir, hay una interacción entre el huésped, el agente y el medio ambiente, ¿sí? Y esta interacción está equilibrada, por lo tanto no hay presencia de enfermedad. Y aquí es donde encontramos la correlación entre el periodo prepatogénico de la historia natural de la enfermedad y la prevención primaria. Una vez que nos trasladamos al periodo patogénico, es decir, que la enfermedad ya se ha instalado, aquí es donde podemos generar estrategias de prevención secundaria y prevención terciaria. Aquí las estrategias dentro de la prevención secundaria son importantísimas, debido a que en el periodo patogénico se requiere de un diagnóstico precoz y de un tratamiento oportuno para que esta enfermedad no avance, no genere daños y no genere que haya que implementar medidas dentro del tercer nivel de prevención o la prevención terciaria. Aquí vemos la línea del horizonte clínico, ¿sí? En donde en la primera etapa podemos ver una etapa subclínica, es decir, que muchas veces el individuo no sabe que está enfermo, sí se generan cambios en su organismo, pero no los puede percibir. Y una vez que estos cambios siguen avanzando, ya la etapa de la enfermedad pasa a un periodo clínico en donde hay manifestaciones y señales, ¿sí?, evidentes de la presencia de la enfermedad. La prevención secundaria en el periodo patogénico, como les decía recién, es importantísima. Y también hay que, si la enfermedad se instaló, hay que tratar de limitar cualquier tipo de daño que ésta pueda generar con también estrategias dentro de la prevención secundaria. Si esta enfermedad se instaló y generó daños, incluso cronicidad, aquí ya tenemos que pensar en estrategias de prevención terciaria para que esta persona pueda quedar con el menor daño posible, pueda ver sus recursos remanentes y pueda generar, ¿sí?, una instalación